Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido, amigo, amiga. Todos sean bienvenidos aquí a Relatos Retorcidos. Es un año nuevo, 2026. Les mando un abrazote a todos aquellos que han estado presentes aquí con nosotros en el podcast. A pesar de que no hemos sido constantes, pero agradecemos muchísimo, amigos míos, que han podido estar con nosotros. Así comienza, con este episodio vamos a dar el comienzo a la segunda temporada de Relatos Retorcidos. Este es el episodio 17. Los episodios van de corrido y digo la segunda temporada porque literal va a ser el segundo año como tal que empezamos a hacer episodios. Entonces esta es la segunda temporada. Como pueden ver, el primer año fueron muy pocos episodios. Confío en que vamos a subir más episodios y viene un episodio grandísimo. Gracias por los que estuvieron. Estuvimos viendo el Spotify Rewind. Todo lo que la gente nos estuvo viendo, nos estuvo escuchando, y 32 países se unieron este año a Relatos Retorcidos, y esto para mí es una gran bendición, es algo importante. Esto yo lo hago como hobby, pero claro que nos interesa tener mucha gente que nos oiga. Entre más gente nos oiga, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, les agradecemos a todos ustedes que están aquí y disfruten este inicio de la segunda temporada y deseándoles un feliz año nuevo, 2026, de muchos éxitos, de mucha salud y bendición, y que todo les salga bien. Primero Dios los bendiga, y comenzamos con el primer episodio de esta segunda temporada, el episodio número 17, que son los 33 mineros de Chile, el rescate que el mundo celebró y luego olvidó. Comenzamos. Relatos Retorcidos, podcast. Hay lugares donde el mundo sigue girando aunque nadie pueda verlo. Espacio donde el tiempo se vuelve espeso, donde la oscuridad no es ausencia de luz, sino una presencia constante. Bajo la superficie de la Tierra existen túneles que no aparecen en los mapas turísticos, galerías abiertas a fuerza de dinamita, polvo y silencio, lugares donde el error humano no se mide en cifras, sino en vidas. Ahí, en este mundo subterráneo, la esperanza no es un concepto abstracto, es una decisión diaria. En agosto de 2010, en el desierto de Atacama, una montaña habló, no con palabras, sino con un estruendo seco, definitivo. Un colapso que no fue un accidente aislado, sino el resultado de años de advertencias ignoradas, inspecciones incompletas y una rutina construida sobre la idea de que nunca, entre comillas, pasa nada, hasta que en realidad pasa. 33 hombres quedaron atrapados a más de 700 metros bajo tierra, sin comunicación, sin certeza, sin saber si alguien allá arriba siquiera los estaba buscando. Durante días el mundo siguió su curso sin ellos. El sol salió y se ocultó sobre el desierto, las noticias hablaron de otras cosas, y bajo toneladas de roca, concreto y polvo, 33 personas tuvieron que enfrentarse a una pregunta brutal. ¿Cómo se sobrevive cuando la montaña ya decidió que no deberías estar vivo? Esta no es solo una historia de rescate. No es únicamente un relato de esperanza ni un milagro moderno, es la historia de la negligencia anunciada, de una organización humana nacida en la desesperación y de lo que ocurre cuando las cámaras se apagan y el silencio vuelve a cubrirlo todo. Hoy en Relatos Retorcidos, en nuestra segunda temporada, vamos a comenzar con un episodio en donde vamos a descender y vamos a reconstruir lo que ocurrió antes del derrumbe, lo que pasó en la oscuridad y lo que quedó después de que el mundo celebró. Porque a veces sobrevivir no es el final de la historia, es apenas el comienzo de otra mucho más incómoda. Bien, amigos, y así es como comenzamos esta segunda temporada de Relatos Retorcidos, episodio 17, una historia impresionante que en realidad les iba a decir algo. No íbamos a comenzar con este episodio, o sea, no era la historia con la que íbamos a abrir la segunda temporada, pero creo que fue un momento en el cual decidimos hacerlo, porque estaba yo viendo un día en la televisión, estaba viendo una película, Contracara, ¿no? Donde sale Nicolas Cage y John Travolta. No sé si recuerdan que cuando es el cumpleaños de, por ejemplo, hoy que estamos grabando este video, es el cumpleaños de John Travolta, y recuerdo porque obviamente se hace el meme, ¿no? De que son lo mismo, ya sabes, ¿no? Pero con esto que te digo, pues resulta que
salió un comercial en el cual decía que íbamos a ver más tarde la película de los 33. Esa película yo ya la había visto hace mucho tiempo, ya tiene un rato que yo la vi, y en realidad los 33 yo la vi recién que salió. Recuerdo que la pude ver y me conmovió muchísimo. Yo pensaba que esa película era una historia pues obviamente real, pero que había sido un accidente. Después de esta investigación me doy cuenta que la cosa no es así, ¿verdad? Y por eso decidí que abriéramos con esta historia, porque en realidad ya esta historia quedó olvidada, de lo impresionante que ha sido, quedado en el olvido. Y pues aunque sea yo que no tenga mucha audiencia o sí, pueda traer a la mesa de Relatos Retorcidos esta historia, para mí se me hace especial, ¿no? Y pues vamos a comenzar, amigos. Vamos a hablar entonces de la mina que no debería de estar abierta. Y pues es algo lamentable. ¿Por qué? Porque antes de que la montaña se viniera abajo, amigos míos, y antes de que el mundo aprendiera a pronunciar el nombre de San José, esa mina ya tenía una reputación. Quiero que sepan que esto no era un secreto, no, tampoco era un rumor, y era un hecho conocido entre los trabajadores, los inspectores e incluso los dueños. En la mina de San José estaba ubicada a unos 45 kilómetros de la ciudad de Copiapó, en pleno desierto de Atacama. Este es uno de los lugares más áridos del planeta, como se sabe, y desde fuera pareciera una operación más. Caminos de tierra, maquinaria pesada, turnos largos y hombres acostumbrados a jugarse la vida bajo tierra. Pero dentro la historia era distinta. Entre los mineros, la San José tenía un apodo que lo decía todo: el Matadero. Un nombre que no nace del dramatismo, sino de la experiencia. Había ya derrumbes menores, desprendimientos constantes, accidentes que se repetían con una frecuencia alarmante, y además trabajar ahí no era una sorpresa para nadie, era una ruleta diaria. Y ahí, desde el 2004, la mina había sido clausurada en múltiples ocasiones por el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile. Este es conocido como el Cernageomin. Y entonces los informes hablan de fallas estructurales, de riesgos geomecánicos graves, de sistemas de ventilación insuficientes y de salidas de emergencia que no cumplían con la normativa básica. Cada clausura era seguida por una reapertura, y cada reapertura se justificaba con la promesa de corrección que en muchos casos, amigos míos, jamás se completaron. Uno de los puntos, claro, más críticos era la rampa de escape. Parte que vamos a ver que en adelante la rampa de escape era algo esencial, y es que esta era la única vía alterna en caso de una emergencia. No estaba terminada, quiero que lo sepan, y tampoco estaba mucho menos reforzada. Pero ¿saben qué? Aún así se permitía que los trabajadores descendieran cientos de metros todos los días con la confianza, o mejor dicho, con la resignación de que nunca tendrían que usarla. Recuerdo esta escena de la película de Los 33, donde justamente entran y como que entran con miedo, ¿no? Porque dicen ahí, más o menos citando, parafraseando: no sabemos si entramos, o sea, sabemos si entramos, pero no sabemos si salimos. O sea, era un peligro inminente, ¿no? Y bueno, la empresa dueña de la mina se conoce como Compañía Minera San Esteban I. Pertenecía a una familia con largo historial en la minería chilena. Sus dueños eran los hermanos Carlos y Andrés Ugarret. Pues ellos habían logrado, bien o mal, mantener la operación abierta a pesar de los antecedentes, y aunque las multas que habían tenido ya eran menores, además habían tenido sanciones temporales, pues el costo de cerrar definitivamente pareciera que era más alto que el costo de arriesgar vidas humanas. Y para muchos mineros, amigos míos, la decisión de trabajar ahí no era una elección real, era eso o nada. Aún así, soportando contratos inestables, pagos por producción, sueldos que dependían de seguir bajando aunque el riesgo fuera evidente, y pues en ese contexto la seguridad se vuelve un lujo y la advertencia un ruido que de fondo se aprende a ignorar. Yo creo que todos ellos tenían una familia, tenían una vida, tenían deudas, tenían preocupaciones, y pues ellos no tenían el lujo de decir si podían trabajar ahí o no. Era básicamente una necesidad que ellos tenían.
Y pues uno de los trabajadores lo resumiría años después con una frase brutal, de la cual cito: sabíamos que algo iba a pasar, solo no sabíamos cuándo. Y aún así, amigos míos, el 5 de agosto de 2010, a pesar de todos los antecedentes y a pesar de las clausuras previas y a pesar de la mala fama que la mina, se decía que pues la mina ya estaba operando con normalidad, aún así, a pesar de todo eso, 33 hombres descendieron esa mañana del 5 de agosto de 2010 a más de 700 metros de profundidad. Algunos llevaban ahí años, algunos apenas unas cuantas semanas, pero todos compartían la misma rutina: entrar, trabajar, salir, entrar, trabajar y salir, entrar, trabajar y salir. Claro, si la montaña lo permitía. Arriba el desierto pues seguía inmóvil, pero abajo la presión se acumulaba, las grietas no avisan, las rocas no negocian, y cuando una mina colapsa no lo hace por sorpresa, lo hace porque durante años no se hizo nada, nadie quiso hacer nada ni escuchar las advertencias. Y entonces vamos al día fatídico, el día que la montaña habló. Debo decir que cuando hice este guión, la verdad me conmoví mucho y sé que al grabarlo me voy a conmover, pero es necesario y sé que ustedes también lo harán. Pues miren, el 5 de agosto de 2010 comenzó como cualquier otro día en la mina de San José. No hubo señales extraordinarias, no hubo alarmas y solamente estaba el ruido constante de la maquinaria, el polvo suspendido en el aire y esa vibración leve que los mineros aprenden a ignorar con los años. A las 2 de la tarde, amigos míos, con 45 minutos, la montaña decidió intervenir. No fue una explosión limpia, fue un rugido profundo, un sonido seco que recorrió los túneles como una ola de choque. Un bloque de roca de más de 700,000 toneladas se desprendió violentamente, colapsando la galería principal. El tamaño del derrumbe era difícil de imaginar. Los ingenieros lo compararían después con un edificio de 20 pisos cayendo de golpe dentro de la mina. El polvo lo cubrió todo en segundos. La visibilidad se volvió nula. En el aire estaba un ambiente espeso, irrespirable. Algunos mineros cayeron al suelo, otros corrieron a ciegas, guiados solo por la memoria de los túneles. La primera reacción fue automática: huir por la rampa de escape. Era el único camino alternativo, pero cuando llegaron, la realidad fue brutal. La rampa estaba destruida y nunca había sido terminada correctamente, y el derrumbe la había sellado por completo. Luis Urzúa, jefe de turno, fue uno de los primeros en entender la gravedad de la situación. Años después recordaría ese momento con una frase simple pero devastadora, y cito: ahí supimos que no había salida. El segundo derrumbe llegó poco después, como si la montaña quisiera asegurarse de que no quedara ninguna duda. Ese colapso terminó de bloquear los accesos restantes y sepultó cualquier posibilidad de evacuación inmediata. En ese punto, los mineros entendieron algo peor que el encierro. Nadie sabía que estaban vivos. Arriba en la superficie, la empresa tardó horas en dimensionar lo ocurrido, y al principio se habló de un accidente menor, un derrumbe más, como tantos otros en la historia de San José. Pero cuando pasaron horas y horas y nadie salió, la magnitud comenzó a revelarse. Andrés Ougarret, el ingeniero que más tarde lideraría el rescate, lo explicaría sin rodeos. Cito: desde el punto de vista técnico, lo más probable era que no sobrevivieran. Mientras tanto, bajo tierra, los 33 hombres comenzaron a reunirse en el único lugar relativamente seguro: el refugio. Una cámara de seguridad diseñada para emergencias cortas, pero no para semanas ahí, no para días sin agua e incluso sin comida o sin luz natural. El calor ahí abajo superaba los 35 grados centígrados, la humedad era asfixiante, el oxígeno limitado y el miedo absoluto. Uno de los mineros recordaría después, cito: el ruido del derrumbe no se te olvida, es como si la montaña te gritara que ya no te quiere ahí.
Las primeras horas, amigos míos, fueron caóticas. Algunos lloraban, otros rezaban y otros permanecían en silencio intentando calcular mentalmente cuánto tiempo podrían resistir. No había señal, no había contacto y sabes que tampoco había promesas, solo una certeza. Si nadie los encontraba pronto, morirían ahí. Y mientras el mundo seguía girando sobre el desierto de Atacama, 33 hombres quedaron suspendidos en el punto invisible del planeta, esperando que, por una vez, alguien decidiera mirar hacia abajo. Amigos, pues creo que tengo que hacer una pequeña pausa aquí para seguir hablando. Cortaré un poquito el guión y seguiremos después, pero yo les invito a que imaginemos esta historia. Es que muchos hablamos de los sobrevivientes de los Andes. No sé si recordarán más adelante. Yo creo que en esta temporada va a venir este episodio. Igual puede que me anime a lo mejor a hacerlo después de esta grabación. Puede ser el siguiente episodio o puede ser que sea uno de los más próximos. Pero los sobrevivientes de los Andes es una historia impresionante de supervivencia. Claro que sí, se hablan muchas cosas. Es muy difícil. Pero la historia de los 33 mineros de Chile es diferente y es todavía más caótica porque en realidad, amigos míos, que creo que no es lo mismo estar en la intemperie, en el frío, claro, y con condiciones muy similares sin comida como ellos, eso sí, lo contrario, con un frío extremo, totalmente de acuerdo, pero en una plena libertad. Ellos estaban encerrados, o sea, como en lo más profundo, en lo oscuro, en donde nadie podría oírlos gritar. Creo que los sobrevivientes de los Andes no los minimizamos, son accidentes que suceden, son cosas graves y son supervivencias increíbles, pero esta es una de las más impresionantes que yo he escuchado y leído en mi vida. Y ahora vamos a entrar en una de las partes que merecen mucho respeto y merece hablar de ellos. Vamos a hablar de los 33. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes son? Un pequeño contexto de ellos. Y antes de continuar, pues hay algo que debe de dejar en claro. Los 33 mineros no nada más es una simple cifra. Son nombres, son familias, amigos míos. Lo que sí es un hecho, pues es que estos 33 quedaron atrapados bajo la mina de San José. Eran 33 vidas y 33 historias distintas que el encierro terminó uniendo. Y aquí tú vas a ver uno de las partes más, diría yo, más emotivas. No solo de esta historia, sino del episodio. En realidad, te contaré un poquito de sus nombres y qué es lo que hacían, qué tenían su familia, qué hacían. Y saber que son distintas vidas es impresionante. Vamos a hacer un conteo completo de los 33. Pero quiero que sepan esto, que pues sí, una vez más, esto no es una lista nada más fría, sino un registro administrativo. Es realmente una construcción o una reconstrucción humana. Un retrato colectivo de quienes estuvieron ahí, compartiendo el mismo aire, el mismo miedo y la misma esperanza. Y cuando se cerró la mina no quedaron atrapados 33 cuerpos, quedaron atrapadas 33 historias, 33 hombres distintos con edades, experiencias y vidas que jamás habrían coincidido de no ser por este derrumbe. Ahí abajo no eran cifras, eran padres, hijos, hermanos, trabajadores que esa mañana bajaron pensando en salir al final del turno. Y comenzamos con los nombres, claro, con muchísimo respeto. Claudio Acuña, fanático del fútbol y de Colo-Colo. En medio de la oscuridad, el fútbol se convirtió en una forma de recordar quién era afuera. Su esposa lo esperaba en la superficie con camisetas de su equipo, como si esos colores pudieran servir de hilo entre el encierro y la vida normal que lo aguardaba. Juan Aguilar, originario del sur de Chile, de tierras lluviosas y verdes, en la mina rodeado de polvo y sequedad, su mayor deseo no era la fama ni el dinero, sino volver a sentir la lluvia cayendo de su cuerpo y dejar atrás el desierto que casi se lo traga. Osman Araya. Osman, uno de los que más se quebró emocionalmente durante los mensajes enviados al exterior. Cada saludo a su familia lo desarmaba. Fue un recordatorio constante de que, incluso bajo la tierra, el miedo no siempre se manifiesta con gritos.
A veces aparece en forma de silencio y lágrimas. Florencio Ávalos Silva, uno de los pilares del grupo, sereno, disciplinado, y él fue elegido para salir primero de la mina, no por azar, sino porque representaba estabilidad física y mental. Su nombre quedó ligado para siempre al inicio del rescate. Renan Ávalos Silva, hermano de Florencio, compartir el encierro con sangre de su sangre fue un ancla emocional. Mientras muchos temían morir solos, Renan sabía que pasara lo que pasara, no estaría aislado. Samuel Ávalos, antes de la mina era vendedor ambulante. Llegó al yacimiento buscando un destino distinto. Una oportunidad. La mina, en lugar de progreso, le entregó una de las pruebas más extremas que puede enfrentar un ser humano. Carlos Barrios, líder del grupo conocido como, entre comillas, Rampa, organizador práctico, encargado de mantener el orden operativo en una de las áreas más importantes del encierro. En el caos, fue uno de los que sostuvo la estructura invisible que permitió sobrevivir. Johnny Barrios, auxiliar de enfermería, se convirtió en el médico improvisado del grupo. Curó heridas, calmó crisis de ansiedad y vigiló síntomas que, en esas condiciones, podían ser mortales. Su rol fue silencioso pero vital. Carlos Bugüeño llegó a la mina junto a su amigo Pedro Cortés. La amistad se volvió un pacto de resistencia. Compartir el encierro con alguien de confianza fue para ambos una forma de no perderse a sí mismos. Raúl Bustos, sobreviviente del terremoto y tsunami que golpearon el sur de Chile ese mismo año, buscó trabajo y tranquilidad en Copiapó, sin imaginar que terminaría atrapado bajo tierra. El destino lo obligó a sobrevivir 2 veces en un solo año. Pedro Cortés, encerrado junto a su amigo Carlos Bugüeño, la solidaridad entre ambos fue constante. En un lugar donde la soledad podría ser letal, la amistad funcionó como una tabla de salvación. Jorge Galleguillos, hipertenso y con complicaciones médicas. Cada día bajo tierra representaba un riesgo adicional. Su estado de salud fue una preocupación constante para el grupo y para los médicos en la superficie. Mario Gómez, el más veterano de los 33, ex marino mercante con décadas de experiencia y un cuerpo ya castigado. Pero él fue quien envió la primera carta al exterior. Sabía que quizá no resistiría como los demás, pero nunca pidió un trato especial. José Enríquez, 33 años casado, 33 años trabajando en minería, 33 hombres atrapados. ¡Qué locura! Me río no porque sea una burla, sino que qué locura, ¿verdad? Paramédico, evangélico y profundamente religioso, organizó oraciones y ofreció consuelo cuando el miedo comenzaba a dominar. Para muchos fue una fuente de calma. Daniel Herrera, conductor de camiones, oriundo de Machigüe, a casi más de 1000 kilómetros al sur de la mina. El encierro lo mantuvo lejos de su tierra, pero también lo obligó a mirar su vida con otros ojos. Juan Illanes, exmiembro del ejército durante la crisis limítrofe con Argentina en 1978. Acostumbrado a la disciplina y al riesgo, trasladó esa experiencia al encierro, manteniendo la calma en momentos críticos. Franklin Lobos, exfutbolista profesional, conocía el trabajo en equipo, la presión y la resistencia mental. Recibió mensajes de figuras como Marcelo Bielsa, Iván Zamorano y David Villa, recordándole que el mundo estaba pendiente aunque él seguía atrapado. Carlos Mamani, inmigrante boliviano, lejos de su país y de su familia. Su historia trascendió fronteras. El presidente Evo Morales anunció que lo recibiría al salir, convirtiéndolo en un símbolo de esperanza para muchos migrantes. José Ojeda, viudo, diabético y sin hijos, su familia deseaba que al salir dejara definitivamente la minería. Para él, sobrevivir también significaba replantear una vida entera. Edinson Peña, amante del deporte, corría hasta 10 kilómetros diario dentro de la mina para mantener su mente a raya. El movimiento fue su terapia contra el encierro y la desesperación. Omar Reigada,
líder del grupo, entre comillas, refugio, responsable de mantener la organización y el funcionamiento en el espacio más crítico. Su liderazgo fue clave para evitar el colapso interno. Esteban Rojas prometió a su pareja que se casaría con ella al salir de la mina, padre de 2 hijas. El amor y la promesa de futuro se volvieron motores para resistir. Pablo Rojas esperó el rescate junto a sus primos Ariel Ticona, Darío Segovia y Esteban Rojas. La familia, incluso bajo tierra, se mantuvo unida. Jimmy Sánchez, el más joven de todos, apenas comenzaba su vida adulta cuando quedó atrapado. El encierro lo golpeó con fuerza, pero también lo obligó a madurar en cuestión de días. Darío Segovia, hijo de minero, no veía a sus hijos desde hace 10 años. Su hermana se convirtió en una de las líderes del campamento de familiares, conocida como la reina de las empanadas, sosteniendo a otros desde afuera. Víctor Segovia, el cronista del encierro, registró día a día lo ocurrido en papeles y cuadernos. Entendió que si sobrevivían, alguien debía contar la historia con la verdad. Mario Sepúlveda, la voz del grupo, dirigió la locución de los videos enviados al exterior. Usó el humor y la palabra para mantener el ánimo y humanizar el encierro ante el mundo. Ariel Ticona se convirtió en padre durante el encierro. Pidió que su hija se llamara Esperanza. Su historia se transformó en uno de los símbolos más poderosos del rescate. Luis Ursúa, entre comillas, Don Lucho, topógrafo, jefe de turno y líder natural del grupo, organizó, racionó y decidió. Fue el último en salir porque para él un jefe no abandona a su gente. Alex Vega tenía 31 años. Su padre cambió de nombre para poder participar como rescatista, ya que los familiares no podían hacerlo. Mientras uno bajaba a salvar, el otro esperaba ser salvado. Richard Villarroel, uno de los más jóvenes, representaba a quienes llegaron a la mina buscando futuro y encontraron una prueba que marcaría su vida para siempre. Claudio Yáñez decidió que si salía con vida, se casaría con su pareja. Cristina Núñez, para él el encierro fue también una promesa de cambio. Y por último, Víctor Zamora. Esperaba a su segundo hijo mientras estaba atrapado. Dedicó parte del encierro a escribir poemas, usando la palabra como refugio frente a la oscuridad. 33 hombres, amigos míos, 33 formas de entender el miedo, 33 voluntades que de alguna forma decidieron no rendirse al mismo tiempo. Allá abajo no sobrevivió el más fuerte, quiero que lo sepan, ni mucho menos el más joven o el más valiente. Sobrevivió el grupo completo porque entendieron que solos ninguno saldría. Y creo que su historia es impresionante. Ahora ya que escuchaste un poquito de cada uno de ellos, te das cuenta que todos evidentemente eran diferentes, pero que todos unidos se hicieron una fortaleza impresionante. Y ahora todavía no entramos a lo crítico. Esto es una de las partes, amigos míos, más, diría yo, más sensibles, más conmovedoras. Y vamos a entrar a las 17 días sin mundo. Los primeros 17 días. Pues bueno, los primeros días bajo tierra no fueron una espera, fueron una prueba. Una prueba contra el hambre, contra la sed, contra el encierro, pero sobre todo contra la idea de que quizá nadie los estaba buscando. Durante 17 días, los 33 mineros no tuvieron contacto alguno con la superficie. No tuvieron ni una señal, ni un ruido, ni una confirmación de que el mundo supiera que seguían vivos. El refugio donde se agruparon había sido señalado para emergencias breves. Tenía alimentos para 72 horas, no para semanas, y unas pocas latas de atún, un poco de leche y algunas galletas, pero nada más. Aquí fue cuando Luis Ursúa tomó una decisión que marcaría la diferencia entre la vida y la muerte. Racionar todo desde el primer día. Cada hombre recibiría el equivalente a una cucharada de atún y un sorbo de leche cada 48 horas. No porque fuera suficiente, sino porque era lo único posible. Mario Gómez lo recordaría después. Cito: el hambre no dolía al principio. Lo que dolía era pensar en cuánto tiempo más iba a doler. El agua, aún así, era más crítica.
Recolectaban la humedad que goteaba por las paredes, filtraban el agua de las máquinas, cada gota contaba. El calor no cedía, el aire se volvía pesado, dormir era casi imposible. Algunos comenzaron a tener alucinaciones, otros ataques de pánico. Hubo hombres que pedían salir corriendo aún sabiendo que no había salida. Y recuerdo muy bien en la escena más o menos de los 33, donde están ya enterrados, y hay una escena donde se empiezan a imaginar como que están todos en un banquete. Esa escena me quedó muy marcada, porque las alucinaciones eran tremendas, ¿no? Entonces, pues amigo mío, Johnny Barrios, que es el auxiliar de enfermería que te contaba más arriba, se convirtió en el punto de equilibrio porque atendía las enfermedades, o sea, atendía las heridas, las infecciones y también atendía las crisis emocionales. Cito: había que cuidar la mente igual que el cuerpo, porque si uno se quebraba, podía quebrarnos a todos. La convivencia, pues aún así, no fue idealizada. Evidentemente hubo discusiones, momentos de ira y silencios largos cargados de resentimiento y miedo. Franklin Lobos, acostumbrado al trabajo en equipo desde el fútbol profesional, lo dijo claro. Cito: allá abajo aprendimos que el enemigo no era la mina, era perder el control. Y para evitar colapsos, impusieron rutinas estrictas. Primero fue los horarios para comer, después horarios para limpiar, después horarios para descansar e incluso horarios para pensar. José Enríquez organizaba oraciones colectivas. Como te decía, no todos compartían la fe, pero muchos compartían la necesidad de creer en algo. Cito: aquí nadie está obligado a creer, pero nadie tiene derecho a quitarle la esperanza a otro. Edinson Peña corría kilómetros dentro del túnel una y otra vez. Decía que si su cuerpo se detenía, su mente lo traicionaría. Víctor Segovia escribía y anotaba cada día, cada decisión, cada miedo. Entendía que si no salían, ese cuaderno sería su voz final. Y mientras tanto, arriba el mundo seguía sin saber. Los días pasaban, las probabilidades matemáticas de supervivencia se reducían, y un ingeniero de rescate diría después, cito: después del día 10 técnicamente ya no había razones para esperar sobrevivientes. Pero ahí abajo, contra toda lógica, nadie se rendía del todo, porque rendirse no era una decisión individual, era una condena colectiva. 17 días sin sol, 17 días sin noticias, 17 días donde la oscuridad no solo estaba alrededor, estaba dentro. Y entonces, cuando muchos ya se preparaban mentalmente para morir, ahí la montaña volvió a hablar, pero esta vez desde arriba. Y aquí entramos en uno de los bloques más importantes de esta historia. Estamos bien en el refugio Los 33. El mensaje que salió de la mina no fue un acto espontáneo, no fue un arranque de esperanza, fue el resultado de 17 días de disciplina extrema, de decisiones frías tomadas con el estómago vacío y la mente al límite. Cuando la sonda atravesó la roca y llegó al refugio, los mineros no sabían si volverían a escuchar otro sonido humano en sus vidas. Lo primero que hicieron no fue gritar, fue asegurarse de que el mensaje subiera. Víctor Segovia escribió esas palabras con tinta roja porque era lo único que tenían. No agregó adornos, no explicó el hambre y no habló del miedo. Solo escribió lo necesario para que arriba entendieran una cosa: seguían vivos. Y aquí cito una vez más la película de Los 33, amigos míos, en donde entra la primera excavación y recuerdo bien que todos empiezan a pegar con lo que tenían a la mano, empiezan a pegar al tubo, ¿no? Entonces, ya cuando ya todos estaban dando por vencido, una persona y un ingeniero se acerca a un tubo que escucha como un medio ruido y se pega a su oreja y siente la vibración del tubo. Entonces ahí es donde se da cuenta de que sí estaban todavía vivos. Pero aquí hay una realidad, pues estar vivos no significaba estar bien. Durante esas primeras semanas la supervivencia se sostuvo sobre una lógica casi inhumana. Los alimentos del refugio se repartieron como si fueran medicina.
Una lata de atún era dividida entre 33 porciones microscópicas. Un par de galletas se desmenuzaba hasta convertirse en polvo, repartido equitativamente. La leche se bebía a sorbos contados. Luis Ursúa estableció una norma que nadie discutió. Aquí nadie come más que otro. Si uno cae, caemos todos, decía él. El agua era pues aún más crítico, como te decía, pues recolectaban las gotas que caían por las paredes y se usaban el agua industrial de las máquinas, se filtraban como se podía y cada hombre sabía exactamente cuántos sorbos podía tomar al día. Así es como que Mario Gómez, el mayor del grupo, empezó a perder peso de forma alarmante. Su cuerpo resentía las décadas de minería, pero nunca pidió raciones extra. No podía darme ese lujo, diría después, cito, porque si yo lo decía, ¿con qué cara miraba a los demás? Cuando el mensaje llegó a la superficie y la noticia explotó en los medios, abajo ocurrió algo silencioso pero decisivo. La dinámica cambió. Las sondas comenzaron a bajar tubos con alimentos especiales diseñados por nutricionistas de la NASA, suplementos proteicos, vitaminas y medicamentos. Pero el cuerpo humano no puede pasar del hambre extrema a la alimentación normal sin consecuencias. Tuvieron que reaprender a comer. Y así es que Johnny Barrios controlaba cada ingesta. Si alguien comía de más, podía colapsar. Si comía de menos, se debilitaba. Sobrevivir no era solo comer, era no matarte intentando recuperar fuerzas. También llegó la luz artificial, relojes, cámaras y micrófonos. Y por primera vez los mineros pudieron verse reflejados en un lente y muchos no se reconocían. Habían perdido hasta 20 kilos, sus rostros estaban hundidos, sus barbas largas y los ojos cansados. Mario Sepúlveda, al verse en cámara, bromeó hacia arriba. Díganle a mi señora que este no soy yo, este es mi hermano flaco. Incluso hay un video donde están grabando por ahí. Es difícil de encontrar, de hecho yo lo vi así muy underground. Y se ve cómo está ahí uno de los mineros. No sé si sea Mario Sepúlveda, en realidad no sé quién es, pero lo están grabando y le dice, saludos a mi esposa. Entonces alguien más comenta y dice, ¿cuál de las dos? Entonces abajo tenían todavía esa comedia, ¿no? Imagínate. O sea, detrás del humor había una realidad brutal. La supervivencia ya les estaba pesando, ya les estaba cobrando factura. ¿Por qué? Porque el encierro prolongado comenzó a generar tensiones nuevas, celos por la atención mediática, ansiedad por las familias y miedo al que el rescate fallara. Por eso Luis Ursúa insistió en mantener rutinas incluso cuando ya había contacto con el exterior, turnos, limpieza, ejercicio y silencio obligatorio. Porque el orden era lo único que los mantenía cuerdos. Mientras el mundo celebraba el mensaje como el final de la tragedia, abajo los 33 sabían algo que nadie quería escuchar. Salir con vida todavía no estaba garantizado. Porque ahora el enemigo ya no era solamente la mina, era el tiempo, era el cuerpo debilitado, y era la mente cansada, y sobre todo era la espera. Y aquí es donde entramos a una de las partes más sorprendentes pues que hubo en ese momento, la vida organizada bajo tierra. Y miren que sobrevivir no fue cuestión de fuerza, fue cuestión de estructura. Cuando el contacto con la superficie se volvió constante, los 33 entendieron algo clave. Si no imponían un orden claro, el encierro los iba a destruir desde adentro. Luis Ursúa asumió el liderazgo sin proclamarse jefe, no levantó la voz, no dio discursos heroicos, hizo lo que hacen los mineros experimentados cuando todo tiembla, organizó. Dividió el día en bloques horarios, aunque ahí abajo no existía el día ni la noche. Se establecieron turnos para dormir, comer, limpiar, ejercitarse y descansar mentalmente. El refugio se convirtió en una pequeña comunidad forzada. Uno de los primeros problemas fue el sueño. La ausencia de luz natural desorientaba completamente al cuerpo. Dormían a ratos y se despertaban deshidratados o confundidos. Los especialistas en la superficie enviaron instrucciones precisas: simular ciclos de día y noche con luz artificial,
usar gafas oscuras, dormir en horarios estrictos. No todos pudieron adaptarse. Jimmy Sánchez, uno de los más jóvenes, sufrió crisis de ansiedad severas. Pasaba horas en silencio mirando al vacío. Johnny Barrios lo vigilaba de cerca. Aquí no podemos permitirnos perder a nadie mentalmente. Y una de las leyendas de las que más se cuentan de esta historia es que los mineros veían un fantasma abajo y se relataba que quizá probablemente había sido uno de los mineros que habían fallecido antes en este tipo de trabajos. Pero en la película también se muestra como que veían a una persona que es el fantasma que se comenta. Y bueno, la alimentación seguía siendo un tema delicado. Aunque ahora llegaban suplementos, la porción seguía siendo medida. El cuerpo debilitado no podía digerir en exceso. Algunos comenzaron a sufrir dolores estomacales, mareos, descompensaciones, y cada síntoma era analizado con seriedad. Mario Gómez empeoró. Sus pulmones, ya dañados por años de trabajo, resentían la humedad constante. Se volvió uno de los mayores focos de preocupación. Yo sabía que mi cuerpo estaba pagando antes que el de los demás, diría después. El ejercicio se volvió obligatorio, no por estética, sino por supervivencia. Edinson Peña corría diariamente por los túneles guiado por marcas improvisadas, y otros hacían flexiones, estiramientos y movimientos básicos. Si el cuerpo se apaga, realmente la mente lo sigue. La limpieza era otro punto crítico. 33 hombres en un espacio cerrado generan enfermedades rápidamente. Se establecieron turnos estrictos para higiene personal, manejo de desechos y ventilación. Las discusiones también comenzaron a surgir por el ruido, por el espacio, por el cansancio incluso. Y aquí es cuando Franklin Lobos recordó la frase que se repetiría varias veces. Cito: aquí no hay espacio para el ego. Cuando surgía un conflicto se hablaba en grupo, no se dejaban rencores sin resolver, porque el rencor en un espacio cerrado se vuelve veneno. La fe para algunos otros se volvió pues una ancla. La fe del otro también alimenta. También hubo momentos de quiebre. Hombres que lloraron en silencio, hombres que pidieron perdón por cosas que nunca habían dicho, e incluso hombres que hablaron por primera vez del miedo a morir. Víctor Segovia siguió escribiendo. Su cuaderno se convirtió en registro histórico y terapia colectiva. Y él decía, cito: si salimos, alguien tiene que contar esto bien. Ahí está. Este es el casino nuestro. No sé si se dan cuenta. Aquí están los niños entreteniéndose. Están armados el eléctrico de mantención se ha preocupado bastante de tener los cajoncitos, ya en todo lo que es el sistema, preparándonos para lo que va a llegar. Armamos un botiquincito donde está todo organizadito, alcohol, remedio, desodorante, pasta de dientes, y este es como el casino nuestro. Y mientras la vida se organizaba abajo, arriba se organizaba algo aún más complejo: cómo sacarlos sin matarlos en el intento. Porque mantenerlos vivos ya era un logro, pero traerlos de vuelta era otra batalla. Y aquí entramos a la parte más importante y al clímax de esta historia: el rescate imposible. Cuando el mundo celebró que los habían encontrado con vida, la euforia duró poco entre quienes entendían de minería. Porque encontrar a los 33 era solo el inicio del problema. Sacarlos con vida era en términos casi imposible. La mina San José no había sido diseñada para rescates profundos, no cumplía estándares modernos de seguridad y no tenía túneles de evacuación funcionales. La roca era inestable y cada perforación podía provocar un nuevo derrumbe. Donde en la noche, los ratos, nos entretenimos jugando dominó y todo. Coleguillas, por favor, saluden, manden su saludito. Mire, que esté tranquilo, que estoy bien yo. O sea, don Franklin, le hace el pelo. Tenemos la esperanza que le salga pelo al hombre. Salud, amiga. Sí, Claudio. Compañero boliviano. Claudio, acá está mi compañero boliviano, don Carlos Mamani, que está... Un saludito, Carlito. Yo les mando un saludo a mi querida esposa que está y a mí, que estén bien nomás, que yo estoy bien acá. Y un saludo para todos.
Así es como entra el primer dilema, que fue brutalmente simple. ¿Por dónde? Los ingenieros plantearon 3 planes simultáneos conocidos como Plan A, Plan B y Plan C, no porque fueran opciones elegantes, sino porque ninguno era confiable por sí solo. Y ahora es donde entraremos a contarte acerca de estos planes. El Plan A fue la vía más rápida que no funcionó. El Plan A consistía en ampliar una perforación existente utilizando una máquina Strata 950. La idea era ensanchar lentamente el conducto por donde ya se había pasado una sonda. En teoría, era el camino más corto. En la práctica, la roca comenzó a colapsar desde dentro. Fragmentos caían constantemente. La broca se atascaba y el túnel se deformaba. Un ingeniero del equipo lo explicó después sin adornos. Y cito: cada metro perforado era una pelea contra la montaña. Tras semanas de trabajo, el plan A fue descartado, no porque se rindieran, sino porque ponían en riesgo la estabilidad completa de la mina. Así entramos al plan B, que era la apuesta principal. El plan B utilizó una máquina SRAM T130 capaz de perforar pozos más anchos. Este plan se convirtió en el plan principal de la Esperanza, pero incluso aquí nada fue sencillo. La perforación debía avanzar más de 600 metros con una precisión extrema. Un error de centímetros podía significar no llegar al refugio o atravesarlo de forma peligrosa. Además, la roca no era homogénea. Había vetas duras, zonas frágiles, cavidades inesperadas. Cada día se evaluaba si continuar o detenerse. Andrés Ugarret, jefe técnico de rescate, lo resumió así, cito: no podíamos darnos el lujo de acelerar. El avance era lento, demasiado lento para la ansiedad del mundo, pero necesario para no quitarles la vida en el intento. El plan C era el último recurso. El plan C utilizó una máquina petrolera, diseñada para perforaciones profundas y anchas. Era poderosa pero peligrosa. La vibración que generaba podía causar derrumbes secundarios. Aún así se decidió avanzar. Este plan se pensó como respaldo, como la carta final. Y aquí es cuando entramos a conocer la cápsula Fénix, una de las partes más importantes en este rescate. Mientras se perforaba, surgía otra pregunta fundamental: ¿cómo subir a un hombre por un tubo de 66 centímetros sin que muera en el intento? Así nació la cápsula Fénix, un cilindro metálico diseñado para transportar una sola persona de pie, con oxígeno, con sistema de comunicación, con ruedas para evitar fricción. Pero incluso la cápsula fue motivo de debate. ¿Y si alguien entraba en pánico? ¿Y si la cápsula se atascaba? ¿Y si el túnel colapsaba mientras subía a alguien? Un rescatista dijo algo que heló a muchos: el primer minero puede salir o morir ahí dentro. Los riesgos reales, pues nada estaba garantizado realmente. Los mineros tenían que adelgazar aún más para caber. Tuvieron que entrenarse para resistir encierros extremos dentro de la cápsula. Tuvieron que aceptar que serían izados a ciegas sin control. Abajo, Luis Ursúa fue informado de todo. No les mintió y les dijo: esto puede fallar. Y aún así nadie se negó. Creo que todos preferirían estar afuera o intentar salir que quedarse a morir ahí. Y aún así, pues ese fue el acierto. Mientras tanto arriba, los medios hablaban de milagros. Pero en el campamento los ingenieros hablaban de probabilidades. Uno de ellos diría después: nunca pensamos que todo saldría bien. Pensamos cómo sobreviviría el error. El rescate no era una hazaña épica asegurada, era una sucesión de decisiones donde cada una podía quitarle la vida a un hombre, y aún así continuaron porque la alternativa era dejarlos ahí. No sé si se han dado cuenta, pero este es el ánimo que de alguna u otra forma nosotros tratamos de mantener y transmitir todos los días. Como les decía allá abajo, estamos súper y extremadamente contentos, y más que contentos, seguros de que en este país, compadre, hay gente grande, hay gente con poder, hay gente inteligente, y junto con todo el grupo humano más la tecnología actual, muy pronto nos van a tener fuera de esto. Yo estoy, la verdad, que muy, extremadamente agradecido de mi pueblo.
amigos míos, y esto es un mensaje para el pueblo entero, la familia minera, amigo mío, no es aquella familia que conocieron hace 100 o 150 años atrás. Hoy día el minero es un minero educado, es un minero que se puede hablar con él, es un minero que usted puede sacar pecho, compadre, y se puede sentar en cualquier mesa de Chile. Un beso grande para todos los chilenos. Y así fue como fueron saliendo uno por uno. El 12 de octubre de 2010, después de más de 2 meses de espera, el túnel finalmente estaba listo. No perfecto, no seguro y solamente posible. La cápsula Fénix descendió por primera vez hacia la oscuridad como si bajara a otro mundo. Tardó más de 1 hora en llegar al refugio. Ahí abajo los 33 mineros se alinearon en silencio. No hubo aplausos, no hubo discursos y había una pregunta que ninguno dijo en voz alta. ¿Y si algo sale mal? Uno de los momentos, o el momento más esperado por estos hombres que así observan. Ven una imagen, ven un hombre, ven otra persona luego de 69 días. 69 días, la primera persona externa que se encuentra con estos hombres. Y 19, Sony 36. O sea, bajó en menor tiempo del esperado, así se acercan. No sé ustedes, pero a mí se me eriza la piel. Sinceramente, este es un momento histórico y emocionante. Allí Realmente. está, este es uno de los monitores por los cuales estaban observando toda la escena. Están grabando desde abajo, mandando una imagen en vivo. La palabra, la sonrisa de los familiares se van a acercar. Va a bajar el rescatista. Dios mío. Ese es el momento. Allí está el rescatista. Allí está Manuel. Allí está el primer hombre. Y el abrazo. Primer abrazo, claro que sí. El primer abrazo. Esto es verdad, no lo estaban soñando. Es cierto que los vienen a buscar. Es cierto que podrán salir porque alguien ya pudo ingresar. Esto es realmente, perdón, Gris, histórico. Teníamos dudas acerca de cuán posible... claro, son 33, son... Pobre, Manuel saluda a uno para... Y que ese abrazo significa Dios muchísimo mío. más. Es haber esperado... Estamos vivos significa también, Claro, ¿no? tanto tiempo. No se terminan los abrazos, allí está. Los familiares que lloran. Los familiares arriba en la superficie, Y con los- sus brazos cruzados en oración y la emoción permanente. Reiteramos, el rescatista ya está abajo, está a más de 600 metros, en el centro allí de lo que fue una odisea que nadie sabía cómo iba a terminar. Antes de subir, cada uno debía pasar por un protocolo estricto. Traje especial, arnés, casco, oxígeno, sedantes en caso de pánico y monitores médicos. Sabían que no había margen para el error. Los médicos insistieron en que el orden de salida no era simbólico, era clínico. Florencio Ábalos fue elegido para salir primero, no por azar, porque su estado físico y emocional lo hacían más estable para probar el sistema. Cuando la cápsula comenzó a subir, nadie respiró tranquilo. Cada metro era observado por ingenieros, médicos, rescatistas y cámaras de todo el mundo. Si la cápsula se atascaba, si el túnel colapsaba, todo terminaría ahí. Tras 16 minutos eternos, Florencio emergió a la superficie. El mundo estalló, pero abajo el silencio continuó, porque ahora sabían que sí se podía salir, pero también podían morir en el intento. Claudio, lo estoy viendo, cambie fuera, no hable más. Realmente no saben. Uno por uno comenzaron a subir.
Mario Sepúlveda, el segundo, salió levantando los brazos, consciente de que su actitud podía cambiar el ánimo global. Dijo frente a las cámaras: esto no es un milagro, es trabajo. Pero esa frase ocultaba el miedo que había sentido encerrado en un cilindro de metal, sin ver nada, escuchando solo el roce de la cápsula contra la roca. Juan y Yanes, Carlos y Edinson Peña, cada salida era distinta. Algunos sonreían, otros lloraban y otros no podían hablar. Abajo, los que quedaban escuchaban por la radio cada extracción. Cada nombre confirmado era un alivio y una despedida. Cuando subió Mario Gómez, el mayor, el riesgo fue el máximo. Su estado de salud preocupaba desde semanas antes. Los médicos estaban listos para intervenir de inmediato. Al salir, apenas podía mantenerse de pie. Pensé que no iba a lograrlo, diría después. El orden final también fue pensado con cuidado. Luis Ursúa, como líder, decidió ser el último, no porque alguien se lo pidiera, porque así lo entendería él. Un jefe sale al final. Y cuando la cápsula bajó por última vez, el refugio quedó vacío. Por primera vez en 69 días, la mina San José estaba en silencio absoluto. Ideado, planificado y ejecutado los aspectos médicos de esta brillante operación de rescate, tengo el privilegio de informarles que todos los mineros rescatados, incluyendo el señor jefe de turno, don Luis Ursúa, están en perfectas condiciones. Bueno, para hacer el dinero no. Y bueno, pues imagínate esa historia. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Luis Ursúa cuando subió? O sea, ¿qué habrá pasado en el momento en el que vio la mina vacía? Después de estar 69 días con todos sus compañeros, ¿qué sintió cuando él iba para arriba solo? O sea, es uno de los sentimientos, supongo que más duros, y ver eso en persona debería ser un impacto impresionante. Y pues bueno, cuando la cápsula bajó por última vez, el refugio quedó vacío. Por primera vez en 69 días, la mina San José estaba en silencio absoluto. Luis Ursúa subió lentamente y al salir no levantó los brazos, no gritó, dijo una frase que quedó grabada: misión cumplida. Habían pasado ya 69 días bajo tierra, contra toda estadística, contra toda previsión técnica y contra toda lógica. 33 hombres habían regresado con vida, pero la historia no terminó ahí. Después de la luz, hubo un precio por sobrevivir. Cuando el último minero salió a la superficie y las cámaras captaron el momento exacto en que la cápsula Fénix se cerró por última vez, el mundo creyó que la historia había terminado bien. 33 hombres vivos, 0 muertos y un milagro moderno. Pero la realidad comenzó después, cuando las luces se apagaron y la atención se movió a otra noticia. En los meses siguientes, los 33 fueron llevados por rutas distintas. Algunos recibieron apoyo psicológico inmediato, otros los recibieron tarde y otros simplemente nunca. Muchos de ellos intentaron volver a una vida normal y descubrieron que la normalidad ya no existía para personas como ellos. Varios mineros desarrollaron trastorno de estrés postraumático diagnosticado, pesadillas recurrentes, ataques de pánico y ansiedad severa ante cualquier espacio cerrado, pero también el miedo a los espacios abiertos, a la multitud y al silencio. Uno de ellos escribió lo siguiente: allí abajo sabíamos exactamente qué hacer. Arriba nadie nos explicó cómo seguir viviendo.
Algunos intentaron regresar, aunque no parezca broma, a la minería y no pudieron. El cuerpo no respondió, los pulmones dañados, las articulaciones resentidas y la mente en alerta constante. Otros buscaron trabajos distintos, pero cargaban con una etiqueta imposible de quitar: el minero rescatado. Y esa fama tuvo un precio. Al principio hubo entrevistas, invitaciones, giras internacionales, libros, conferencias. Para algunos fue una oportunidad, para otros una presión brutal. Las diferencias económicas comenzaron a notarse. No todos recibieron lo mismo, no todos supieron administrar la exposición. Y eso lentamente rompió la unidad que los había mantenido vivos bajo tierra. Uno de ellos diría años después: abajo éramos los 33, arriba dejamos de serlo. Hubo divorcios, alejamientos familiares, problemas de alcohol, depresión profunda, y algunos optaron por el silencio absoluto. Otros hablaron y luego se arrepintieron. La mina San José cerró. Quedó abandonada, oxidándose bajo el sol del desierto, un monumento involuntario a la negligencia. Las investigaciones avanzaron lentamente y se señalaron fallas estructurales, advertencias ignoradas, malas prácticas reiteradas, pero nadie terminó en prisión. El caso se diluyó en trámites, apelaciones y en burocracia. Para muchos de estos mineros esa fue la herida más profunda. Los sacaron vivos, pero nadie pagó por lo que les hicieron. Con los años algunos lograron reconstruirse, otros siguen luchando en silencio, y algunos cargan con secuelas físicas y emocionales que no se ven en los documentales ni en las fotos históricas. Lo que ocurrió en la mina de San José no solo fue una historia de supervivencia, fue una historia sobre cómo el ser humano resiste cuando todo falla, y sobre todo cómo el sistema se desentiende cuando el milagro ya no es rentable. Y con los años, algunos de los 33 mineros ya no están con nosotros. El primero en partir fue José Ojeda. En 2022 había salido con vida de la mina, pero nunca salió del todo del encierro. Su muerte recordó algo incómodo. Sobrevivir no garantiza sanar. También cabe recalcar que murió Sebastián Piñera, presidente de Chile, durante el rescate, quien estuvo profundamente involucrado en el proceso, acompañando a las familias y convirtiendo el rescate en un evento de alcance mundial. Además, los libros, el cine y la memoria cultural están presentes. La historia de los 33 trascendió el hecho noticioso y quedó registrado en distintos formatos. El libro de los 33 de Héctor Tovar es una reconstrucción detallada, humana y crítica del encierro, el rescate y sus consecuencias. Y en la película de los 33 de 2015, protagonizada por Antonio Banderas y basada en el libro de Tovar, una versión cinematográfica que llevó el caso al público internacional, aunque suavizó algunas aristas más duras del después. Y obviamente una película no se quiere que se vea lo difícil, lo que no les importa lo que les pasó a los minores después. Lo interesante fue lo que sucedió en la historia y lo que vende. Y en la música, para la película se incluyó una canción interpretada por los Bunkers, una de las bandas más importantes de Chile, que aportó una capa emocional al relato cinematográfico y ayudó a fijar la historia en la memoria colectiva del país. Y todo esto nos recuerda que sobrevivir no significa quedar intacto, porque salir a la luz no borra la oscuridad, y porque hay rescates que terminan pero no se superan jamás. Hoy, cuando se recuerda a los 33, se habla de esperanza, pero también deberíamos de hablar de responsabilidad, de memoria y de justicia, porque la verdadera tragedia no habría sido que murieran bajo tierra. La verdadera tragedia sería olvidar por qué estuvieron ahí. Y bien, amigos, así es como termina este episodio número 17 de Relatos Retorcidos, esta historia de los 33 de Chile, los 33 mineros. Espero que les haya gustado muchísimo. No es algo que nos dé gusto, no es una historia padre, simplemente es una de las realidades que hay en el mundo. Así es terrible que se haga esto, se cuente la historia, se hable de esto, pero no se hable de qué pasó después. Y esto no lo hacemos por un morbo, en realidad lo hacemos porque esta historia a mí me impactó y me gustaría compartírsela a ustedes. Es un impacto impresionante esta historia. Entonces, coméntame qué te parece la historia de los 33 mineros de Chile.
terminaron siendo olvidados desgraciadamente, y es lo triste, que los llamaron cuando necesitaban inmediatismo, dinero, monetizar, y ahora están completamente en el olvido. Casi nadie recuerda esta historia, pero para mí es una de las historias de supervivencia más increíbles en todo el mundo. Nunca había escuchado una historia tan impresionante como esta. O sea, es fascinante cómo sobrevivieron, y en realidad vale mucho la pena hablar de ellos. Espero que te haya gustado muchísimo, amigo mío, amiga, todos los que nos están escuchando en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast y en las diferentes plataformas audibles. Espero que les haya gustado este episodio. Empezamos este 2026 con la segunda temporada y con nuevos episodios, así que por favor no dejes de suscribirte, de seguirme en mis distintas redes sociales que encuentras en la descripción de este episodio, y por favor dale 5 estrellas en Spotify a este podcast, porque eso me ayuda a subir de ranking y seguir adelante. Sígueme en TikTok como el Daniel García 33, ahí subimos clips muy interesantes, y en YouTube subimos el video podcast, ahí también puedes seguir, y además subimos shorts todos los días. Y así que por favor sígueme y apoya mi contenido, porque lo hacemos por gusto, pero nos gustaría también que nos den más apoyo y que haya más gente en esta comunidad. Sin más que decir, espero que te haya gustado mucho esta historia como a mí, y que recordemos que la vida es efímera, es fugaz y se puede terminar con cualquier cosa. Pero esta historia nos recuerda que en realidad no hay motivo tan malo para dejar de luchar por seguir viviendo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo episodio, si Dios y tú nos permites, aquí en Relatos Retorcidos. Yo soy tu amigo Daniel Monkey García y nos vemos pronto. Adiós. Un saludo de familia a mi esposa y a mis hijos, gracias. Es todo. Un saludo a toda mi familia y mi hermano, que fuerza más. Saludos a todos los que me conocen, ¿no? Y a la familia. Un saludo para mi familia, para mis hijos, mi señora, mi mamá, mi hermano. Gracias por todo. Que obviamente solicitada por estos lados. Ahí viene la rica bebidita. Estamos pero totalmente a otro nivel. Un orden pero total y un registro total de todas las cosas que nos llegan. Y se echan en uno de estos tarritos. Y a la llegada de esa paloma se echa el mensajito. Miren, y se va el mensaje. Claro, eso salió. El señor jefe de turno, don Luis Ursúa, están en perfectas condiciones.